La diferencia entre ellos y nosotros, ellos son 100% coherentes, nosotros somos 100% incoherentes. La coherencia es la capacidad de pensar, decir y expresar con tu cuerpo la misma cosa. Ellos no pueden expresar algo que no están sintiendo. Nosotros sí. Yo te puedo decir que soy millonario y que tengo 3 carreras y tal, y ser mentira. Mi expresión corporal te va a decir la verdad, pero como ya no sabemos leerla porque nos hemos atrofiado a nivel de sensibilidad, entonces, y le hemos dado al poder de la palabra la mayor capacidad que tenemos, y tenemos la capacidad de hacer creer que somos lo que muchas veces lo que nos falta precisamente. Hemos caído en una trampa mental importante y el caballo no. Entonces, a ese nivel, por ejemplo, yo veo que a día de hoy yo veo una diferencia muy grande entre la gente que viene, por ejemplo, a hacer paseos, ¿no? Que no ha montado nunca. Esa gente que es su primer contacto a caballo, yo veo una diferencia muy grande entre la gente de hoy y la gente de hace 15, 20 años. ¿En qué sentido? Hay una involución. Hace 15, 20 años la gente todavía le veías un poco de habilidad, un poco de intención, un poco de no sé cómo, pero voy a ver cómo lo hago. Ahora ves un poco una falta de coordinación. Pon aquí la mano izquierda y ponen el pie, o sea, un caos importante. Mucha gente, ay, no, sube, no puedo, como respuesta automática, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que a nivel de sociedad nos estamos alejando cada vez más, en general, siempre hay excepciones, pero nos estamos alejando cada vez más de la naturaleza del caballo, pero también tengo la sensación de que a la vuelta de un tiempo nos vamos a dar cuenta que tratando de llevarnos bien con un caballo vamos a recuperar muchas cosas para nosotros. Yo creo que el caballo dentro de un tiempo se va a revalorizar otra vez. Y tú por lo que has estudiado, por tu propia experiencia, ¿ves que hay una evolución a mejor en cuanto a la relación con el caballo, humano-caballo? O que no, que estamos, independientemente ya de la gente que pueda venir a hacer una ruta, me refiero más a la gente que realmente tiene un contacto más continuo, ya sea en hípicas, jinetes, como incluso profesionales. Bueno, la intención es buena ahora. Hay mucha gente con muy buena intención, con ganas de hacerlo bien y con ganas de llevarse bien. Lo que ocurre es que se ha pasado un poco de un extremo a otro. Y yo creo que esto es algo generacional. Cuando estás en un extremo, la generación siguiente pasa a este, la otra este no tanto, la otra este, y poco a poco se va encontrando el camino del medio. Y ahora se ha pasado del extremo de, bueno, los caballos hay que tomarlos con fuerza y con presión y con palos porque son muy fuertes y es lo que hay, a un buenismo que tampoco les hace ningún favor. Yo ahora veo muchos caballos o mucha gente que, tratando de hacerlo bien, yo no dudo que la intención sea buena, confunden mucho al caballo. Hay una idea de que educar es un poco, o establecer normas, establecer reglas, es un poco como dictatorial. Y entonces hay como miedo a establecer reglas y normas. Y un caballo, igual que un niño, igual que una persona, necesita la libertad como tal se establece con reglas, límites y normas. Si no, no es libertad, es libertinaje. Y el libertinaje lo único que lleva es al caos. Entonces, antiguamente veías muchos caballos, bueno, antiguamente, hace 20 años, encontrabas muchos caballos con mucho miedo, muy asustados, que hacían las cosas pero con mucha tensión. Y ahora ves lo contrario, ves caballos que te invaden, caballos que deciden por ti, caballos que no escuchan, que no respetan nada, y totalmente además desquiciados, incluso con otros caballos. ¿No? Yo no creo que se les esté haciendo ningún favor por eso. Hay gente buena, por supuesto, hay gente que encuentra el camino del medio y lo demuestra además, pero ese camino del medio concretamente es la minoría. Encuentras gente en los extremos, sí, y yo no dudo que el de un extremo, el del otro y el del medio tengan todos la mejor intención. Pero la forma de llevarlo a cabo, nuestra incoherencia nos juega malas pasadas. ¿Qué se necesita? ¿Qué capacidades? O por lo menos la más importante, porque lo mismo son muchas cosas, pero para ti, ¿cuáles son las claves para tanto quienes están en el extremo un poco más de la fuerza, de la dureza, como de ese buenismo? ¿En qué clave se debería de fijar como para ir a ese punto intermedio de encuentro con el caballo? Yo diría que lo primero es entender el caballo, porque si tú no entiendes una cosa, siempre vas a ir hacia donde tu instinto te pide. Y tu instinto, si eres una persona con demasiada energía, te va a pedir presionar, y si eres una persona muy buena, te va a pedir condescender.
Entonces yo lo primero que haría es estudiar. Ahora, claro, ¿cuál es el problema? Que hay tantísima información escrita a día de hoy que es muy difícil distinguir lo que sí de lo que no, lo que es bueno de lo que no es bueno, lo que está bien pero a medias, que aún le falta algo. Es muy difícil. Antes no había información, ahora hay demasiada. Eso es un problema. Pero si tú consiguieras, primero, como persona, tener la capacidad de distinguir lo bueno de lo malo, y una vez que encontrar lo bueno, estudiarlo y luego ponerlo en práctica con el caballo. Y ahí, porque claro, si tú tienes sensibilidad, si tú tienes, es una persona que tiene unos límites muy claros, si eres una persona que no los tiene, al final, si no sabes qué hay que hacer con un caballo, te va a dar igual. Sabrás poner los límites a un perro o a un coche, pero a un caballo no, porque no conoces su naturaleza. Entonces lo primero sería estudiarlo, encontrar qué es lo que tengo que estudiar, estudiarlo y después ponerlo en práctica. Sí, de hecho, comentabas tú antes el tema de la importancia de la norma y de las reglas. Cuando tú observas a los caballos en espacios naturales, en manada o en grupos al menos, ya ves que ellos tienen sus reglas. Claro. O sea, muchas veces eso es lo que pasa, ¿no? Que no hemos observado nunca a los caballos en un medio mínimamente, aunque sea como aquí, que aunque estén condicionados, porque nunca tienen todo el espacio, o la manada pueda ser un poco también creada por, en este caso, por la intervención humana, pero cuando los ves que interaccionan en grupo, en espacio abierto, que no están en cuadras o no en espacio demasiado limitados, ves que tienen sus normas, que tienen su manera de comunicarse y que todo obedece como al bien del grupo. Sí, es como si la manada fuese un ente en sí mismo, ¿no? Es como un ser superior, que es la propia manada, claro, la suma de individuos. Es que es lo que ocurre. Tú si observas una manada vas a ver caballos que son como muy curiosos, muy atrevidos y otros que son muy retraídos. Pero entre los dos se equilibran ese ente que es la manada. Entonces una manada está perfectamente equilibrada por la existencia de esos dos comportamientos, por hablar de dos extremos y dos ejemplos para que se entienda fácil. Luego están los del medio que van hacia donde se decida el grupo, ¿no? El problema es que a nosotros nos llega un individuo de los de delante aislado para domar o para entrenar, como le quieras llamar, y uno de los de detrás. Entonces a uno le tienes que poner límites muy claros, a otro le tienes que confiar y desensibilizar mucho. Pero realmente ellos en esencia, en su medio natural no tendrían que resolver nada, porque ambos aportan un equilibrio a ese ser común que es la manada. Pero nosotros el caballo lo conocemos fíjate, muchos chavales ahora lo conocen en un club saltando y piensan que un caballo es eso. Sí, encerrado en una cuadra, uno solo. No entienden por qué un caballo no está bien en una cuadra, no entienden por qué unas riendas alemanas no le van bien, no entienden por qué, pues, si lo quiero para saltar, por qué no quiere saltar o se me para. Un caballo y de aquí no sé por qué tiene que tener estos problemas. Sí, es que... porque además se enseña mucho a dar botones, ¿no? Eso es. Como si el caballo fuese una moto. Sí. Y si tocas este botón hace esto y si responde y lo que tú decías antes, ¿no? No se busca el por qué, el sentido de por qué hace eso, ¿no? La lógica del caballo, que diría Lucy, no se ahonda en eso. Yo creo que no se ahonda en la lógica de nada. Sí. En general, yo veo que nadie se hace preguntas, nadie se plantea el porqué de las cosas. A mí, sin embargo, es una de las cosas que más me fascina. De hecho, mi primer libro es La mujer que aprende de los caballos. Aprender, o sea, el hecho de aprender. Luego ya aprenderé más, aprenderé menos, llegaré a un punto, llegaré a otro, pero el hecho ese de curiosidad y de descubrir, ¿no? Y compartir, es como curiosidad, descubrir, compartir. El ver que lo que hace que eso funcione y que funcione así, y el probar, ¿no? Una cosa y ver qué resultado, pruebo otra, a ver qué resultado y a la vez ver ese resultado. Comentabas tú antes de con profesionales y demás, yo he aprendido muchas veces de compañeros o de otros profesionales lo que no. O sea, ha habido algunos que he aprendido lo que sí, ¿no? Sí. Y de otros muchos he aprendido lo que no, o al menos lo que no a mí. Es decir, porque bueno, a lo mejor tú, pues por tu energía, porque eres un hombre, por lo que sea, ¿no? Por tu confianza, te sientes cómodo haciendo según qué cosas, y esas mismas cosas yo intento hacerlas y yo no me siento cómoda. Y no quiere decir que no sean adecuadas, no quiere decir que no sean buenas, simplemente no me siento cómoda, y si no me siento cómoda, el caballo lo percibe y ya pues vamos mal, ¿no? Entonces muchas veces ha sido eso también, lo que no, o por lo menos lo que no para mí. Bueno, es que es una parte que yo creo que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, esta mañana trabajábamos con
con una cuerda y a otra persona le fue mejor la bandera. ¿Por qué? Porque se liaba menos. La bandera la veía clara y la cuerda la veía clara, y haciendo todo con la cuerda veía cuerda por todas partes. Entonces, si queremos un trato igual de justo para las dos partes, que es lo que yo defiendo, pues hay que tener en cuenta también a la persona. Muchas veces yo lo veía, ¿no? En el horsemanship americano, por ejemplo, venía gente a un clinic con su potro y de repente se montaba, no sé qué, y el potro una reacción y tiraba a la persona. Y yo lo pensaba, ¿no? Desde mi perspectiva, de buscar esa igualdad, de decir, estás pidiéndole, vale, que el potro está preparado para que lo montes así tú, que tienes la experiencia, pero esta persona que no la tiene, quizá hoy con montarse y a lo mejor caminar un poco o ni eso, hubiera sido suficiente y hubiera sido constructivo para los dos. Cuando un potro tiene una reacción y tira a una persona, aparte del accidente para la persona, el potro se lleva un susto muy grande también y lo relaciona además con el hecho de montar. Entonces, no ha salido nada bueno para ninguno de los dos. Y yo es algo que procuro siempre. Por ejemplo, en los clinics vienen con un problema. Tengo un problema en no sé qué ejercicio, ya, pero ese ejercicio, el problema de ese ejercicio empieza más atrás, ¿no? Y entonces llegas a un punto donde a lo mejor encuentras la solución para el caballo, pero la persona está todavía un poquito más atrás. Y tienes que retroceder más todavía, pero para construir con los dos a la vez. Si no, se puede quedar en una demostración de mira cómo yo lo hago, y eso no aporta nada al binomio.